Yo hablo bastante bajito, no sé si me oye. Sí. A mí me invitaron, primero, antes que nada, un abrazo a cada uno de ustedes, que son nuestros hermanos. Venir a esta patria, a Quisqueya, compartir con ustedes, para mí es el placer y el honor más grande. Estamos en 3 islas heroicas, hermanas. Así que yo no le voy a hablar del don Pedro, el revolucionario. Voy a hablarle del hombre, del ser humano que había en don Pedro Albizu Campos. La mayor parte de nosotros, de ustedes, conocen quién era don Pedro. En el 1948, una noche, fue Griselio Torresola, fue aquel muchacho que junto a don Oscar Collazo estuvieron en la Casa Blair, residencia del presidente Truman, el único presidente y el único gobierno que ha tirado una bomba atómica, 2 bombas atómicas. Y asesinaron cerca de 300.000 personas en 2 días. Griselio va a buscarme a casa a decirme, mira, en casa de Blanca Canales hay una persona que a ti te gustaría conocer personalmente. Don Pedro había estado 10 años preso por tratar de derrocar, entre comillas, el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico. Yo voy allá a casa de Blanca Canales con Griselio y cuando me encuentro que en el medio de la sala quien está a ver a aquella persona, que cuando fui a darle la mano me dio un abrazo y me dijo, ¿cómo está ese corazón, hijo? Y era don Pedro Albizu Campos. Esa es una pequeña introducción. Porque como decía el compañero, mamá, aquella mujer increíble, cocinaba en casa de Blanca Canales, la heroína que declaró la República de Puerto Rico el 30 de octubre de 1950 durante la Revolución Nacionalista. Y colgando en la sala de Casa de Blanca había 3 retratos ovalados. Y yo pregunté quién era aquel señor que estaba por encima de los otros 2. Y me dijeron, ese es don Pedro Albizu Campos, un señor que está preso por defender la independencia de Puerto Rico. Y yo tenía como 8 años. Y está en una cárcel en Estados Unidos. Y me interesó aquella figura, porque era una figura, era un hombre negro. Don Pedro era negro. Pertenecía, tenía 3 razas. Tenía la raza española, tenía la raza africana y tenía la raza taína, pero se identificaba más como negro. Tenía ese don.
Para él era orgullo el sentirse que era parte de un pueblo oprimido que había sido traído desde el África como esclavos en las colonias. Y un domingo de Ramos del 1937 estábamos en casa de Blanca Canales. Mi mamá estaba cocinando allá porque yo venía de la familia y lo sigo siendo pobre, pero rico de corazón. Y veo a la gente llorando, todos los que estaban allí. Yo niño, veo a mamá también llorando y pregunto qué había pasado y me dicen, es que mataron a 19 nacionalistas en una masacre en Ponce. El ejército, la policía de Puerto Rico, al mando del general Winship, el gobernador de la colonia, el gobernador norteamericano. Y eso fue despertando en mí cierta conciencia, cierto amor a la patria. Después me encuentro, cuando fui a la escuela media, nosotros estábamos descalzos todos. Eran demasiado de pobre. Y un día me encuentro en la biblioteca, pobrecita, me encuentro un poemario pequeño de Gonzalo Marín, de Francisco Marín, titulado En la arena. Se llamaban y decían Pachín Marín. Y Pachín Marín era íntimo amigo de José Martí, de los Estados Unidos, de Nueva York. Y había escrito aquel libro, una poesía, que decía, me acuerdo así, que decía, ya voy a echarme a la mar. A bordo del buque Mambí, con las ansias de alcanzar en lo que en un sagrado altar me juró José Martí. Su hermano Gonzalo había muerto en Cuba. Y Pachín Marín se fue a Cuba a pelear por la independencia de Cuba y murió también en Cuba. Ese poema, ese pequeño libro me fue llevando más hacia la independencia. Y ahí es que viene ese amor hacia don Pedro, hacia la lucha, hacia la libertad. Y cuando conozco a don Pedro, que llega después de 10 años, llega a Puerto Rico, y lo conozco esa noche, y que me dice, ¿cómo está ese corazón, hijo? Pues ese corazón ahora está como en aquel tiempo. Ardiente. Don Pedro, doña Laura, la esposa, Laura Meneses, ella era peruana y habían estudiado juntos en la Universidad de Harvard. Para estar en Harvard tenía que ser bastante inteligente, ¿no? Ambos.
y le decía a doña Laura, la esposa le llamaba la Yoya, y a la hija mayor que está enterrada en La Habana le llamaba la nena. Y le encantaba caminar con nosotros, con los jóvenes. Le encantaba ir a ver las noches de luna desde una loma. Los que estuvieron en Jayuya, que estuvieron. Manuel Colón Ellos dos y han visto los tres Picachos, y por ahí por el medio de los tres Picachos la luna tira ese rayo hacia el valle de Coamey, que para mí es el valle más lindo del mundo. Lo digo en mi libro, uno de mis libros. Pero aparte de eso, el corazón de don Pedro era enorme. Fue a vivir, cuando llegó a Puerto Rico, al Hotel Normandí. Y el Hotel Normandí pertenecía al que dragó la bahía aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, don Félix Benítez Resacha, un ingeniero puertorriqueño que hizo un hotel llamado Normandí en forma de barco en honor a su esposa, que era francesa. Los diques del puerto de Santo Domingo lo hizo Félix Benítez Resacha. Bueno, pues cuando llegó don Pedro a Puerto Rico en el 1947, después de cumplir los 10 años de cárcel, porque estuvo en la cárcel con Juan Antonio Correger, el poeta nacional de Puerto Rico, y con todo el liderato nacionalista. Benítez Resacha le dio el tercer piso, un apartamento completo, para que don Pedro viviera ahí. Y cuando estaba prohibida la bandera de Puerto Rico, tiró una bandera que daba desde el tercer piso, bueno, grandísima, y fue leal a la lucha por la independencia. En casa de Blanca Canales, cuando apareció don Pedro allá, en aquel verano del 48, hicimos un campamento de jóvenes y don Pedro lo había, de abogado de Harvard, lo habían desaforado en Puerto Rico y no podía ejercer su profesión. Entonces vivía vamos a ver, de la caridad del pueblo, que era lo que le llevaban los alimentos, porque no podía trabajar en Puerto Rico. Yo recuerdo, y eso yo les voy a contar una vivencia, de que un día llegó una señora pobrecita a casa de Blanca Canales, a ver a don Pedro, y él la sentó a su lado. Tenía la ropa raída ella, traje descalza, y don Pedro lo abrazó y le preguntó qué le pasaba, pues yo tengo mi único hijo, está enfermo, es quien me alimenta, no tengo dinero para irlo a ver al hospital donde está en Ponce. Y siguió hablándole, y don Pedro
se olvidó de aquella gente que estaban allí, de aquel grupo de nacionalistas que habían ido de la isla, que habían llevado un rollito de billetes en el 1950, que serían, en ese tiempo podían ser 20 o 25 dólares, pero 25 dólares en el 1950, ahora son más de 500. Y cuando se fue ahí, don Pedro sacó de su gabán el rollo de billetes, se lo puso en la mano, se la dio y dijo: toma esto, y cuando regrese, cuando se te termine, regresa aquí, que de lo poco que tengamos lo vamos a dividir. Ese era el ser humano que había en don Pedro. No permitía que nadie le hablara mal de otra persona, porque él decía que si había que hablar mal, se lo dejaran a él. Qué bueno. Porque él era responsable de todo. Y don Pedro no hablaba mal. Así que no se puede. La revolución en Puerto Rico, Muñoz Marín, el gobernador colonial impuesto por los Estados Unidos en el 1948, cuando don Pedro regresa de la cárcel, nombró un grupo de policías electos que le llamaba la seguridad interna para perseguir a don Pedro y a todos los nacionalistas que estábamos ya encarpetados. ¿Qué era el encarpetado? Pues bien, usted le hacían una tarjetita, ¿no? Porque usted estaba en esta reunión, sabían, le hacían una tarjetita, le daban un número como si fuera el número de seguro social, y con eso nada más, relacionado con ese número, ya sabían quién era usted, la policía y el FBI. Yo había terminado la escuela superior. Y durante el año que yo me gradué, en el 48, don Juan Mari Brás, conocido, ¿no? Juan Mari Brás de Mayagüez, uno de los héroes de la patria puertorriqueña, de los más conocidos, habían declarado una huelga en la Universidad de Puerto Rico porque el rector de la universidad le negó el teatro a los estudiantes para que don Pedro Albizu Campos fuera a darle una conferencia. Y allí iba todo el grupo de estudiantes que estaban a cargo de la huelga, los líderes, iban a visitar a don Pedro. Y yo conocí a Juan Mari Brás, que es uno de los grandes en Cuba. Está la delegación de Puerto Rico. La misión. La misión de Puerto Rico. No había preparado una revolución, porque los que iban a llevar los alimentos y a llevar ropa y a llevar lo que fuera para aquel grupo de nacionalistas, siempre había el que le preguntaba a don Pedro cuándo iba a declararse la revolución. Y don Pedro
decirle, por ejemplo, sí, pues vamos a estar preparados para tal fecha, ¿no? Era vender la revolución, era contrarrevolucionario. Pero le decía algo, dice, yo espero que cuando eso venga, tú estés presente allí. Y esos que gritan mucho nunca subieron. A ese y a esos no estuvieron nunca. No se presentaron en la revolución. Y esto voy a decir por encimita porque no sé el tiempo que tengo. ¿Qué tiempo tengo? Le quedan 10 minutos y todo lo que usted quiera. En el 1950 yo tengo que ir para el exilio a Nueva York, y allí me encontré con este amigo Eliseo Arrezola, que se me ha ido también para Nueva York, y encontré a otro señor, bueno, ese señor tenía 25 años, yo tenía 21 y el otro tenía 28. Cuando yo le hablé de cómo estaba el nacionalismo y la lucha en Nueva York, dijo Griselio, yo no quiero saber de eso, no me hable de Albizu Campos, ni de revolución, ni nada. Y era que llevaba una misión. Y quien lleva una misión es el que menos habla. Siempre es el más callado. Griselio fue el que atacó la Casa Blair junto con aquel otro, con Oscar Collazo, para matar a Truman y declarar para que el mundo supiera cuál era el problema político de Puerto Rico, porque ya en las Naciones Unidas se estaba presentando el caso de Puerto Rico. Vino el 30 de octubre. Yo había conocido a una muchachita en la escuela superior y estábamos así, enamoraditos. Viene la revolución, que no estaba preparada porque fue algo inesperado, de que se ordenó que arrestaran a todos los nacionalistas que estaban encarpetados, y habían 120,000 nacionalistas independentistas en las carpetas, y se iban a gestar, y de ahí viene que se declare una revolución. A los 2 días de antelación, en 2 días de antelación, la revolución la vendieron. O sea que dentro del Partido Nacionalista, dentro de la cúpula pequeña que había, uno de los grandes dentro de esa cúpula era un agente. Y en ese tiempo no se podía transmitir por ningún sitio, ni por la radio, ni por el teléfono, porque era teléfono de teclas, ni por el telégrafo, porque era vender la revolución.
y no se pudo contactar a todos los nacionalistas de la isla. Por eso se levantaron en 8 pueblos nada más. Y en 8 pueblos se dio a conocer al mundo lo que pasaba en Puerto Rico. Nosotros, don Pedro era un hombre chistoso, amable, noble, sencillo, así como Martí, como Duarte, como todos los grandes, como Maceo, como los que vinieron luego, Camaño, Juan Bosch. Y un grupo. Se declara la revolución. Yo no sabía nada. Yo no sabía nada de que iba a ser 2 días después. Y estoy con aquella muchachita el día de la revolución en la escuela superior. Había venido yo de Nueva York conversando con ella, y a las 12 del mediodía, que se supone que todos los nacionalistas, de acuerdo con la orden que se dio, se reunieran en el centro de la... ahí se mantuviera el tiempo que fuera suficiente para dar a conocer al mundo el caso colonial. Mediodía, ella sale de la escuela, era mediodía de clase para un grupo y mediodía para otro. Y la llevo donde la iban a buscar porque vivía en el campo, en otro campo. Y me dijo, no te vayas a meter en esas cosas que están ahí. Se oye por la radio de que están... hay disparos y hay encuentros entre la policía. Y yo, no te preocupes. Dice, sí, no. Y a los 5 minutos ya estaba metido en la revolución. Nosotros tomamos el pueblo de Jayuya. Se sacaron, había empezado la guerra de Corea. Y estaban en la lista, estaban todos los jóvenes que habían cumplido 18 años para ser ingresados al ejército. Se quemó el cuartel de la policía, se sacaron todos esos expedientes del sitio donde estaban las oficinas del servicio militar, se sacaron y se quemaron. Muere un policía, muere un nacionalista, y al pueblo de Utuado, que era donde íbamos a reunirnos todos los nacionalistas de la isla, no llegó nadie, porque la lluvia fue increíble y los ríos crecieron, y de eso se aprovechó el ejército de Estados Unidos, compuesto por la Guardia Nacional de Puerto Rico, para acabar con la revolución en Utuado. Mientras en Jayuya se proclamaba la república, en Utuado asesinaron a un grupo de jóvenes. La aviación ametralló el pueblo, destruyeron casas. El líder, comandante del grupo de Utuado, fue el primero que asesinaron. Lo metieron en una pared, pusieron frente a una pared
en la calle Jorge Washington. Y allí la Guardia Nacional los ametralló un grupo. Mientras tanto, ellos se quedaron esperando. Al otro día, a las 10 de la mañana del día 31, todavía los cadáveres de los compañeros estaban frente a la muralla, allí, donde los perros, según un historiador y uno de los compañeros nacionalistas que sobrevivió, los perros lamían la sangre de los compañeros. Lo que hablaba al principio del carpeteo, que era prohibida, la bandera de Puerto Rico no se puede usar. Costaba de 3 a 5 años de prisión, igual que ir a visitar la tumba de los patriotas, igual que celebrar cualquier actividad en que estuviera don Pedro Albizu Campos o el Partido Nacionalista. Constituía de 3 a 5 años de presidio. Uno de los grandes poetas nuestros, el único que ha sido nominado para recibir el Premio Nobel de Literatura, don Francisco Matos Paoli, que estuvo preso con nosotros, fue uno de los encarcelados. Aquello ocasionó que los que participamos en 4 de los pueblos se nos condenara a cadena perpetua. La aviación, después de ametrallar nuestro pueblo de Jayuya y Utuado, entró la Guardia Nacional a los pueblos, porque decían que había cientos y cientos de nacionalistas esperando a la Guardia Nacional, armados hasta los dientes, tanto en los pueblos, dentro del pueblo, como en los montes. Y éramos 32, un 5%. Pues la Guardia Nacional entró temblando, el ejército temblando. Por eso ametrallaron primero. Afectaron a medio mundo. A mamá, a papá, a todos los familiares del barrio de Covey, que era donde vivió don Pedro y donde surgió la mayor parte de los nacionalistas. Y se cesaron los que quedaron vivos de la masacre de Utuado. En la cárcel de uno de los pueblos del norte de la isla de Arecibo, una cárcel española que es un infierno, todavía existe, donde tenía que dormir en el piso, y aquellos que quedaron heridos por la mañana, cuando iban a levantarse, quedaban pegados la sangre del piso.
Luego un grupito de nosotros se nos trasladó a la Princesa, donde estaba don Pedro y todo el liderato nacionalista. Y allí comienza la tortura más infame contra don Pedro, que fue que más lo vimos, con radiaciones, que podía ser en la comida, como podía ser directamente. Estaban ensayando el gobierno democrático de Truman y Eisenhower. Estaban ensayando con aquello. Así empezaron con los puertorriqueños y con los veteranos negros de los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. En lo que es la Princesa actualmente, el famoso paseo de la Princesa de San Juan, en el techo de esa que era la cárcel, había dos construcciones de madera que le llamaban la escuelita. Ahí estaba don Pedro con el grupo grande de liderato, tan grande no, y otro grupo, nosotros, que habíamos hecho una protesta en la cárcel de Arecibo, nos trasladaron allá. Luego nos salieron en juicio y nosotros no les reconocimos, ningún nacionalista le reconoció derecho a ninguna corte imperial ni colonial juzgar a un puertorriqueño por defender la independencia de la patria. Y no nos defendimos y preferimos la cárcel. Tenían que haber dos abogados, y los dos abogados, nacionalistas los dos, se mantenían fuera, pero tenían que estar presentes ahí. Las comidas. Eran con gusanos. Con gusanos las comidas. Increíble. Luego nos hablaron de la cárcel La Princesa, a la de Arecibo de nuevo, para los juicios. Y nos encuentran a todos culpables porque no nos defendimos. Culpables, y nos sentencian a cadena perpetua, más 45 años más. A otros, el grupo de Arecibo lo condenaron a 4 perpetuas, porque en Arecibo murieron 4 policías. Y cuando nos iban llamando uno a uno para decirnos pues cuál era la sentencia, en la parte de atrás de la sala se oye un desorden. Y vino un alguacil y se paró a mi lado, me cogió por el brazo. Era mamá, que se había desmayado cuando yo la sentencia. Y el juez no fue capaz de declarar un minuto. De lo que la atendían. Siguió llamando y condenando. La cárcel, la prisión política,
sigue siendo la misma donde quiera. No es que nos sacaran las uñas, pero es tenerte en una celda solitaria, sin visitas por 1 año y medio, sin correspondencia, completamente incomunicado, pasar el guardia a la medianoche con el frotén por las celdas, dándole unos sobresaltarse. Tú ver en el frente de la cárcel al padre que van a llevarle algo de comer a los hijos, y los guardias decirle que no tienen visita, pero que les dejen la comida, que ellos se las entreguen y ellos comérsela. Les voy a contar algo. El único sobreviviente que hubo en el ataque a la casa a la fortaleza, a la casa del gobernador, tenía una niña de 6 meses de nacida. Allí murieron 5 de los que fueron a atacar, 4 murieron y él se metió debajo del carro y le pasaron las balas, le rozaban y lo dieron por muerto y lo quedaron en un camión y se dieron cuenta de que estaba vivo y así lo metieron en presidio, en el Oso Blanco. Y siempre se pasaba hablando de su nena, que si ya tendría, caminaría, que si, bueno, de estas cosas que después con la padre lo sabe. Y el año y medio que nos conceden visita, él fue uno de los primeros, llamado media hora era de visita. Y a los 15 minutos lo subieron y le cerraron en su celda. Y estuvo casi 2 días sin hablar. Y una mañana quería tumbar los barrotes de la puerta de la celda. Y vinieron los guardias a ver qué pasaba. Y habló. Dice que llegó a la visita a la sala y encontró a la esposa sola. Y le preguntó, ¿por qué no me trajiste la nena? Goyito, él se llamaba Gregorio. ¿Tú no recibiste el telegrama? Dice, no. Tú sabes que nosotros no estamos incomunicados. La nena se murió. No habían tenido la delicadeza humana que hemos preparado antes. Francisco Mato Paoli, nuestro poeta, que fue el que se pensaba que podían darle el premio Nobel, enloqueció al lado de mi celda. Esta era mi celda y esa era la de él. Y él escribía en las paredes poesía. Escribía en el techo, que era más alto que esto, y no sabía, ¿no?, cómo podía escribir en el techo. Cuando lo sacamos a coger sol, yo dije, Paco, ¿cómo tú escribes en el techo? Heriberto a ellos ser vestido de blanco que me levita. Él era muy creyente. En la Virgen María. Muy creyente. Y se volvió loco.
y él hizo los ayunos, y en el último me indultaron. Cuando escribe su libro, que fue el que sometieron para el asunto del premio Nobel, Cantos de locura, yo veo en una poesía aquello que él me había dicho, cómo le evitaba para escribir en el techo, que había una mujer vestida de blanco que le ayudaba. Para el creyente o el no creyente, bueno, pero eso yo lo vi. Eso yo lo vi. En el 1957, ya Don Pedro lo habían indultado en el 53, en el 54, y el tiroteo en el Congreso en que participa Lolita Lebrón, Rafaelito Cancel, Andrés, Irving Miranda, Irving Flores. El papá de Rafael Cancel estaba todavía preso por la Revolución del 50 y salía en esa misma semana. Estábamos en lo que le llamaban el Oso Blanco y a mí me tocó ir junto a otros compañeros a darle la noticia de lo que había pasado. Él estaba sentado en su camastro, se puso de pie cuando se le dijo que su hijo Rafaelito era uno de los que había participado en el Congreso, en el tiroteo, y con aquella dignidad dijo: "Matones, ahí está, ese que está ahí, mi hijo", y siguió mi idea, y todos mis hijos. Don Pedro lo llevan, luego del tiroteo en el Congreso, lo llevan al presidio insular, donde estábamos nosotros ya. A mí me había tocado trabajar, cuando nos dieron trabajo, con el doctor Rafael Troyano de los Ríos. Era cuñado de Federico García Lorca, el poeta mártir de Granada. Lo asesinaron porque era revolucionario, era poeta y era gay. Y Franco no toleraba eso. Y todavía hay mucha gente que no lo tolera. Y el doctor Rafael Troyano de los Ríos era el director médico, y cuando nosotros nos dieron oportunidad de trabajar, me escogió a mí como su secretario. Yo escribía con 2 dedos, no tenía. Y le salvó la vida a don Pedro 2 veces. Aparte de ser el poeta de cuñado de García Lorca, era el poeta, el doctor de Juan Ramón Jiménez, que era profesor en la Universidad de Puerto Rico y también, pues, exiliado de la Guerra Civil Española. La primera vez que le salvó la vida fue Muñoz Marín,
qué piedad. No sé qué tener que mencionar a un marín que fuera tan buena gente, entre comillas. Ordenó, reunió 5 psiquiatras para declarar loco a don Pedro. Y entre ellos estaba el doctor Troyano de los Ríos, que era psiquiatra, y 4 puertorriqueños. Y dicen que no hay peor cuña que la del viejo palo, y que el peor enemigo de un hombre libre, decía Martí, era un esclavo con un látigo en la mano. 4 de aquellos médicos, los puertorriqueños, declararon loco a don Pedro. Y Troyano de los Ríos dijo que no, que don Pedro estaba en todas sus cabales y que podía resistir un juicio y más. Ahí me tocó pasar eso a Maquinilla y nunca pude guardar nada debido a que si eran 5 copias de papeles, digo 5 personas o 5 administraciones o lo que fuera, le mandaban una copia, daban 5 papeles de aquellos finitos que eran unos Papel cebolla. Sí, lo que sea. finitos. Nosotros nos encerraban cuando le daba la gana. Y en este tiempo pasa esto otro que el que no interviene es cuando le da a don Pedro, pues déjame celebrar en el presidio. Don Pedro necesitaba 3 o 4 personas que lo atendieran porque no podía moverse. Estaba quemado todo su cuerpo, era una llaga. Y don Pedro pasaba semanas en su propia orina y en su propio excremento. Porque el pobre preso que pusieron, uno solo, preso común, que era una persona noble, no podía. Y tampoco quisieron que nosotros los nacionalistas. ¿Y sabe dónde lo encerraron? En la celda donde llevaban los tuberculosos terminales. Ahí no podía subir nadie a ver a los Pedro. Y ese preso común, si no se me olvida el nombre porque es que son seres, se llama Víctor Rivera, se acerca por la sección de nacionalistas donde no permitían a ningún preso que no fuera nacionalista y dijo que ya se bien, don Pedro está grave. Yo que había trabajado con el doctor Troyano de los Ríos, le hago el enfermo y me llevan al hospital, a la oficina de él, y me dijo, tan pronto me vio, le dijo al guardia, déjeme con el confinado que yo lo atiendo. Yo tengo que examinarlo. Le dio un derrame cerebral. No puede moverse, está todo el lado derecho discapacitado, no puede hablar, no puede comer, está tomando tarritos de café nada más. Y yo no quiero que don Pedro se muera aquí.
he hablado con el gobernador, he hablado con el Departamento de Justicia, he hablado con el Departamento de Corrección, con todos, y no quieren moverlo de aquí. Y no era que mi mujer era, es que eso venía de Washington. Querían que los Pedros se murieran. Y yo le dije, doctor, ¿y si yo escribo una cartita a una prima que tengo de Jayuya, que tengo estudiando en la Universidad de Puerto Rico, está estudiando, vive en tal sitio, pegado de la universidad? Usted se la lleva, y me dijo, se la llevo. Y a riesgo de que pudieran perder su empleo, se la llevó. Y por la noche, en un programa de radio, se da la noticia de la gravedad. Y entonces es que vienen a trasladar a don Pedro de aquella cosa horrible donde estaba al hospital, un hospital en el condado en San Juan, hospital presbiteriano. Cuando mejoró, allí lo trataron con un amor increíble. Que don Pedro, la gente se amanecía en la calle frente al hospital, pendiente de don Pedro. Lo trasladaron de nuevo a Presidio, no lo llevaron entonces a aquella celda y lo llevaron en el hospital un hospitalillo, porque donde lo metieron primero era la parte de tuberculoso, y don Pedro no estaba tuberculoso. Y al hospital del Presidio iban todos los sábados, iban unas monjitas de la Caridad de Geopiedras, que es un barrio ahora, era una ciudad, la ciudad universitaria, es un barrio de San Juan. Precisamente, ¿sabe quién no tiene Geopiedras? Casi todos son dominicanos los que viven allí. Sí. Hermanos nuestros. Tienen sus negocios allí. Y llevaron y don Pedro, esas hermanitas de la Caridad, iban un sábado, iban donde nosotros. Primero nos llevaban su material religioso y a los demás presos, y después iban donde don Pedro y les decían cómo estábamos nosotros. El otro sábado iban donde don Pedro y luego nos contaban a nosotros cómo estaba don Pedro. Cuando lo llevaron de nuevo a Presidio, un día ella le dice a uno de los guardias, tenemos mucho material que entregarle a los prisioneros, podemos, alguien que nos ayude, podemos llevarnos a Heriberto, a mí, a Maringo, que nos ayude. Y el guardia, ya llevamos tantos años allí que teníamos cierta confianza, ¿no? Y me dijo, sí, cómo no. Y donde primero fuimos, no era don Pedro. Fue el único nacionalista que lo vio en la cárcel, cuando le llevaron al Oso Blanco. Se cortó. Llegamos a la celda de él y había
ellos habían preparado en el hospitalillo una celda exclusiva para don Pedro. Y había un guardia sentado en la puerta. Y me dejó entrar con ella. Don Pedro estaba con mano izquierda, que era la única que podía mover. La tenía sobre el pecho y estaba como vomitando. Y ellas empezaron a llamar. A mí no se me olvida que aquellas tres monjitas, una era Sor Ana, Sor Clara y Sor Sofía. Bueno, algo así. Sí. Le llaman, don Pedro. Cuando abrió los ojos, que me vio, trató de hablar y no pudo. Y empezó a llorar. Y yo me tiré sobre él y lloramos juntos. Todavía en 1957 yo tenía un hermano preso también. Era hermano de crianza y sobrino, que se crió en casa. Y le llamaron, no nos llamaron, nos fueron a buscar a la celda para ver al alcaide de la prisión. Y me dijo, si tenía yo algún familiar que pudiera llevarnos a Jayuya, mi pueblito, porque mamá había muerto. Y por suerte, tenía un familiar cerca, una urbanización Villa Nevares, que la vimos construir nosotros desde presidio, y cerca de la universidad. Y él lo llamó, dijo sí que nos llevaba al otro día. Y algo que me sorprendió, aparte del dolor horrible que vamos a ver, es que en el pueblo había tanta gente esperando por uno que me emociona todavía. Que uno no sabía que el pueblo quería tanto a uno. Aquella gente, que los guardias no permitían que nos abrazaran. Por eso yo abrazo, porque un abrazo es algo tan necesario en cierto momento, ¿no? Aquella gente con el cariño que nos recibió. Y cuando llevaron al campo, allá en el valle de Coabey, a la casa de mamá, había un hombre, aquello estaba lleno, aquella por casita, todos los alrededores, una casita pobre. Había un hombre llorando en una esquina, por allá, en el batey, como decimos nosotros. Que yo miré, había sido un amigo, muy amigo, nacionalista, que lo había participado y lo habían obligado a declarar en contra de nosotros, a cambio de no acosarlo, porque le iban a echar una perpetua. Y era un hombre casado, y hay que entender ciertas cosas, pero tampoco se puede ser traicionar. Pero estaba llorando, estaba con la cabeza, no estaba llorando, estaba con la cabeza baja. Y yo me acerqué, y perdone que lo toqué, y le dije, Ulises, levanta la cabeza porque yo te perdoné hace tiempo.
y se echó a llorar. Y yo me sentí que me había liberado, porque perdonar es liberarse. Si el otro no te perdona, no es cuestión de uno. Pero yo me sentí libre. Abraza, abraza. Entonces, en el 59, volvieron a buscarme, esta vez para ir a la oficina del alcaide. Estaba hablando por teléfono y con la vista me hizo señal de que me sentara. Y le dijo, esta vez les tengo buenas noticias. Usted sale el lunes, ha sido indultado. Y de esos 2 días, de viernes, sábado y domingo, los segundos no pasaban. El reloj no. No pasaban. Y entonces no me permitieron quedarme con mis hermanos nacionalistas en la sección de nacionalistas. Me dejaron en un cuarto que tenían en el hospitalillo. Y ellos tenían una costumbre, los presos que trabajaban allí, que cuando alguien salía que había trabajado con ellos, de meter a uno en una bañera con hielo. Cuando fueron me agarraron y me metieron allí en aquello. Y el lunes por la mañana, el patio interior del Oso Blanco era enorme. En el medio tenía una garita con un guardia y una ametralladora. Y a mí me tocaba pasar del sur, donde estaba el hospital, al norte estaba la salida principal. Y cuando a mí me toca pasar por el medio ese patio, y veía de cada celda de mis hermanos una mano que me decía Dios. Sentí un dolor tan profundo que no se explica. Y luego el superente, el subalcaide, con un abrazo me despidió, y toda aquella gente que ya habíamos hecho cierta relación de amistad entre ellos. Y en las cárceles acostumbran tirar esas puertas como si fuera lo que ustedes ven en películas. Es para ir destrozando a uno. Allí en una oficina estaba mi primo con un traje hecho. Yo, después de tantos años de azul, de azul, como trajeado. Cuando por fin se cierra el tercer portón y veo aquel cielo clarito y sentí el calor del sol,
me conmovían las manos de mis hermanos. Por eso el título de ese libro, el primero que yo escribo, se titula Eran ellos. Y eran ellos, mis hermanos que se quedaron allí. Yo sé que me he cogido mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Que cuando a la semana, yo me quedo una semana en San Juan, en el viejo San Juan. Ya salieron los amigos para luego ir a mi pueblo. Yo no sé si aquí lo hay todavía, pero en Jayuya, en Puerto Rico había unas líneas que llevaban, una guagua, que nosotros llamamos guagua, que de pueblo a pueblo, guaguas pequeñas. Y yo estaba en la calle Fortaleza y pasó la guagua de Jayuya y cuando me vieron se bajaron todos y como había tan pocos carros en ese tiempo y me abrazaron y uno me dice, mira, mamá murió y el sábado es el novenario. Y eso es una costumbre que tienen los católicos, entre ellos yo. Y me dijo, y nos gustaría que tú fueras. Y llegué y fui. Por la noche, era una casa antigua, de tiempo de España, un comedor grandísimo. Entre Rosario y Rosario, que son 3 Rosarios, me llamaron al comedor. Cuando veo entrar, aquella mujer tan y tan bonita. Y el corazón, ahora le dicen tsunami, nosotros le llamamos maremoto. A mí me dio un maremoto. En el corazón. ¿Será ella? La muchachita aquella que se pone ahí. Y era ella. La mamá de ti. Y se acercó. Ese es el título del libro y era ella. Si no era un preso, no era ella. Y le dije, ¿te casaste? Dice, ¿cómo me voy a casar si estaba esperando por ti? Hay amores. Un final feliz. Por eso y era un cubano. Ese cartel. ¿Cómo estamos? Para que ustedes vean cómo estamos nosotros. Un cubano, Miguel Batalla. Miguel Batalla fue un señor invitado a Puerto Rico por una gente de dinero. Y mientras él estaba en su casa disfrutando con ellos, uno de ellos fue y le pegó fuego a una casa que tenía en el viejo San Juan y murieron 8 personas. Y a Batalla, que no tenía nada que ver con eso, le echaron 8 perpetuas. Y cuando nosotros dan trabajo, Miguel Batalla estaba encargado del hospital. Y yo le digo, don Miguel, ¿cómo usted se arriesgaba a pasarnos a nosotros revistas y periódicos? Me dice, yo, ¿qué riesgo? Ustedes arriesgaron tanto puertorriqueño la sangre por la libertad de mi patria, que qué me importa cogerme un calabozo. Sí. Se lo dijeron al principio que ahí hay muchas historias, ¿verdad? Y son historias vivientes.
yo quiero pedirle al compañero Manuel Salazar, a la compañera Virtudes y a don Rafa, que está por aquí. Yo le traje desde Puerto Rico, junto con la delegación de Heriberto Padre y Heriberto Hijo, algo que queremos que se quede acá. En primer lugar, para Virtudes Álvarez y la biblioteca multitemática aquí, uno de los ejemplares de los libros de don Heriberto, que por favor se lo entregue, que es ese libro que él habló, Eran Ellos. Era ella. Y era ella La también. mamá de ella. Dame un segundo.